Bienvenidos al segundo Congreso Internacional de la Investigación Jurídica Empresarial 2022-2. El tema a tratar es el de la seguridad social en Colombia. Se llevará a cabo en la Universidad Militar Nueva Granada, sede Cajicá, ubicación kilómetro 2, vía Cajicá-Zipaquirá. Se realizará el día 18 de octubre del 2022, de 2 a 3 de la tarde, en el edificio E, Salón 208. Si no sabes cómo llegar, te lo enseñamos. Presentado por el Dr. Daniel Chaparro, el Dr. Cristian Soler y el Dr. Nicolás Vega. Los esperamos. Bienvenidos al segundo Congreso Internacional de la Investigación Jurídica Empresarial. El día de hoy, junto al Dr. Daniel Chaparro, el Dr. Cristian Soler y quien les habla, el Dr. Nicolás Vega, vamos a hablar sobre la seguridad social en Colombia y cómo está conformada. Para esto tengo que dar una pequeña definición. La seguridad social en Colombia es el conjunto armónico entre las entidades públicas y privadas, normas y procedimientos que abarcan bajo sus regímenes especiales a la salud, la pensión, los riesgos laborales y los servicios sociales complementarios, con el objeto de garantizar estos derechos irrenunciables a la sociedad para tener una vida más digna. A continuación, hablaremos sobre la historia de la seguridad social en Colombia. Veamos. ¿Qué es la seguridad social? Empezaremos por contarte que cada país tiene programas para aportar a la gestión de los riesgos, proteger el bienestar de las personas y la competitividad de las empresas. A ese conjunto de programas se les llama Sistema de Protección Social, que a su vez cuenta con subsistemas según los asuntos que aborda. En Colombia, por ejemplo, hay 2 subsistemas, el de asistencia social y el de seguridad social. El subsistema de asistencia social busca reducir la pobreza otorgando subsidios y auxilios a las personas que no generan ingresos y por su condición socioeconómica no pueden aportar al sistema. Y el de seguridad social, que integra los programas y servicios de salud, pensión y riesgos laborales para los trabajadores y sus familias. En febrero de 1819 fue el libertador Simón Bolívar quien primero habló de seguridad social en Colombia, durante su discurso de Angostura, al decir: el sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Hay muchos temas, hay mucho desempleo, hay mucha miseria, mientras unos pocos se han enriquecido en esta crisis, los trabajadores, el pueblo colombiano está llevando el bulto. Sin embargo, en el siglo XIX, el Estado poco se ocupó de la salud, el empleo, la vivienda o la educación de los colombianos. Su principal función fue la de sostener las ideas del gobierno de turno, liberal o conservador, en infinidad de batallas, confrontaciones y guerras que dejaban muchas viudas y huérfanos. En la primera mitad del siglo XX, debido a la difícil realidad de la masa creciente de trabajadores en el país, el gobierno aprobó leyes relacionadas con la atención por accidentes de trabajo,
la construcción de viviendas higiénicas, el seguro colectivo, el descanso dominical y sobre la jubilación para empleados y profesores de escuelas normales e inspectores de instrucción pública, entre otras. Mediante la Ley 90 de 1946, se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales para empleados permanentes. Su problema fue que la gran mayoría de los colombianos no tuvieron empleo estable y por ende no podían estar asegurados. Sus familias no tenían cobertura y de esta forma la seguridad social del resto de la población dependió de la caridad o de su propio bolsillo. La baja cobertura de la población trabajadora, especialmente desempleados y población rural, el incumplimiento continuo del Estado en el pago de los aportes económicos que le correspondía hacer, la evasión y la corrupción en el uso y prestación de servicios llevaron a la quiebra al Instituto de Seguros Sociales. La seguridad social hace parte de las seguridades que el hombre o el ser humano busca innatamente. La seguridad frente a todas las eventualidades de la vida, el dolor, el hambre, el desempleo, la vejez, el sufrimiento, la enfermedad, de manera que una sociedad se constituye para amparar los integrantes de la sociedad. La Constitución de 1991, en el artículo 48, dice que se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social, para lo cual aprobó la Ley 100 de 1993, base del Sistema de Seguridad Social Integral. Esta ley se fundamenta en el servicio de salud, de riesgos profesionales y de pensiones, y deja por fuera la vivienda, la educación, la recreación y el empleo como parte integral de la seguridad. Para los estados contemporáneos es mucho más importante para la gobernabilidad el bienestar social de los gobernados que la seguridad entendida solo como seguridad del Estado o peor aún, como seguridad de los que ejercen el poder, pero no como seguridad del ciudadano. En estos momentos, en Colombia, quienes logran tener acceso a una buena seguridad social pagan por esta y no la reciben como el ejercicio de un derecho humano fundamental por haber nacido en nuestro país. Todavía falta mucho para que Colombia sea un país que garantice la seguridad social de su pueblo. Ojalá que no tengamos que vivir otro bicentenario para lograrlo. La Ley 100 de 1993 es la ley que tiene como objetivo principal regular y dar lineamientos sobre el sistema de seguridad social en Colombia. Esta ley está conformada por 4 libros que son: primero, Sistema General de Pensiones; segundo, Sistema General de Seguridad Social en Salud; tercero, Sistema General de Riesgos Profesionales; y como cuarto libro tenemos los Servicios Sociales Complementarios. Estos 4 libros tienen como objetivo o fin establecer beneficios y garantías tanto para los empleados como para los trabajadores. En esta oportunidad hablaremos de la seguridad social en la relación laboral. Todos los ciudadanos, en especial todos los trabajadores, tienen derecho a que se les garantice la vinculación a la seguridad social integral, la cual está compuesta por 3 elementos: salud, pensión y riesgos laborales. El marco legal general en Colombia es la Ley 100 de 1993, la cual define la seguridad social como un conjunto de instituciones, normas y procedimientos que se unen para garantizarle al ciudadano una cobertura ante las diferentes contingencias que puedan sufrir en relación o con el único objetivo de brindarles una mejor calidad de vida. Como primer libro tenemos el Sistema General de Pensiones, el cual está compuesto principalmente por 2 regímenes: uno público de reparto, el cual es administrado por el Estado específicamente por Colpensiones, y uno de ahorro individual administrado por varias entidades del régimen privado. Tiene por objetivo garantizar la protección a largo plazo de todos sus trabajadores que se encuentran afiliados. A continuación veremos qué son las pensiones y cómo están conformadas mediante una presentación de Asofondos. Estás a punto de tomar una decisión muy importante para ti. Tal vez estás iniciando tu vida laboral o has decidido ser un emprendedor. Es por esto que este video te ayudará a entender de forma sencilla las diferencias de los regímenes pensionales para que tomes la mejor decisión. En Colombia existen 2 regímenes de pensión: el régimen de ahorro individual con solidaridad RAIS
conformado por los fondos de pensiones Colfondos, Porvenir, Protección y Scandia, y el régimen de prima media RPM, que lo representa Colpensiones. En ambos regímenes puedes obtener una pensión, sin embargo, las condiciones y características son diferentes. Veamos. En los fondos de pensiones tienes una cuenta de ahorro individual a tu nombre. Por su parte, en el régimen público, tus aportes van a un fondo común. En los fondos de pensiones, puedes pensionarte anticipadamente si cumples con el capital requerido. Adicionalmente obtienes rendimientos, es decir, más ahorro, ya que tus aportes se invierten para que tu pensión sea mayor. En el público, no tienes esta alternativa. Pero, ¿cuáles son los requisitos para pensionarte? En los fondos de pensiones tienes dos formas de pensionarte, por semanas y edad, o por capital. En el régimen público solamente por semanas y edad. En los fondos de pensiones, la primera forma de lograr una pensión es con 1.150 semanas cotizadas. Y la edad de pensión, mujeres 57 años o más, hombres 62 años o más. En el régimen público debes contar con 1.300 semanas cotizadas, 3 años más que en los fondos de pensiones, y la edad de pensión, mujeres 57 años o más, hombres 62 años o más. En los fondos de pensiones, la segunda forma de pensionarte es por capital, en la que debes tener el ahorro suficiente para obtener por lo menos una pensión de salario mínimo. Esto podrás hacerlo a cualquier edad. En el régimen público no tienes esta opción. En los fondos de pensiones, el cálculo de tu pensión se realiza sobre el ahorro que hayas realizado a través de tu vida laboral. El cálculo varía según los beneficiarios que tengas. En el público, el cálculo de la pensión depende del promedio del ingreso con el que hayas cotizado en los últimos 10 años. Ten en cuenta, si no logras cumplir con los requisitos de pensión, podrás tener una devolución en ambos regímenes. En los fondos de pensiones se llama devolución de saldos, es decir, te reintegrarán tus aportes realizados, ajustados con la inflación más los rendimientos obtenidos en tu cuenta de ahorro individual. En el público se llama indemnización sustitutiva y te reintegran tus aportes realizados, ajustados únicamente con inflación. En este caso no obtienes rendimientos. A continuación seguiremos con una entrevista en colaboración con la directora KPMG Colombia al señor Carlos Manuel Ramírez, el cual es el director de reconocimiento de la entidad Porvenir. ¿Cuáles son las principales diferencias entre estos dos sistemas? Bueno, Dalí, yo enmarco las diferencias desde 3 puntos de vista. El primero desde la forma de acceder a los beneficios pensionales, el segundo desde el financiamiento de cada régimen y el tercero desde los subsidios que otorga cada régimen. ¿Cuál sector de la población o cuáles sectores de la población, según, no sé, su edad, lo que les falte por pensionarse, les convendría estar más en un régimen que en el otro? Esa pregunta se hace generalmente por todo el público en general. Realmente hay que entrar a mirar cada situación particular porque las condiciones, como tú lo mencionas, de edad, de sexo, de grupo familiar, de semanas, son diferentes. De todas maneras, hay que decir algo muy relevante y es que en Colombia el 80% se gana menos de 2 salarios mínimos. ¿Eso qué significa? Que ese grupo de personas, al estar en un fondo privado de pensiones para acceder a esa pensión, que es básicamente de un salario mínimo, requiere menos semanas que en el régimen de prima media. Entonces, en la calle existe el rumor que la persona que se gana un mínimo le conviene más estar en el régimen de prima media administrado por Colpensiones, y eso no es cierto en la medida que en el fondo privado necesita menos semanas para poder alcanzar el derecho a la pensión. ¿Qué sucede con los ahorros de los afiliados en un fondo privado de pensión cuando definitivamente no logran reunir los requisitos para acceder a una pensión? ¿Aquí existe algo así como devolución de esos ahorros? Ali, eso es muy importante pregunta porque sí, en efecto se devuelven todos los ahorros. Cuando la persona no tiene el derecho a la pensión se le devuelven todos sus ahorros, sus aportes, más sus rendimientos financieros.
Esto es relevante porque desafortunadamente en Colombia de cada 100 personas solamente se están pensionando alrededor de 25, entre 25 y 30. Entonces ese ahorro que tienen las personas se les devuelve con sus aportes más sus rendimientos financieros. En el régimen de prima media tenemos también una devolución que allá se llama indemnización sustitutiva, pero solo le devuelven a las personas lo que ahorraron más la inflación. Entonces esa diferencia hace que lo que se devuelve en un fondo privado de pensiones esté entre un 40 y un 50% más de lo que se devuelve en el régimen de prima. El doctor Andrés Felipe Izquierdo Aguilar, gerente general de Integral Soluciones Pensionales, explicará de manera muy sencilla cuál es la idea de la reforma pensional en Colombia. Muchas gracias por la invitación. De manera clara y concreta como tú me lo pides y pretendiendo ser lo más sencillo posible. Lo que pretende el presidente o el gobierno del presidente Petro, y ya nos lo había anunciado en la campaña presidencial, es la implementación de un modelo de pilares en Colombia. ¿Qué es un sistema de pilares? Un sistema de pilares en Colombia lo que busca básicamente es complementar los regímenes pensionales que tenemos hoy. Como todos sabemos, Colombia tiene una paradoja, si me permiten el término absurda, donde tenemos dos regímenes pensionales que compiten entre sí por el afiliado. Eso le ha hecho mucho daño tanto al sistema como a los afiliados. Al sistema porque desfinanció el régimen de prima media, y a los afiliados porque nunca saben dónde les conviene más estar, casi que tienen que tirar una moneda al aire a ver qué les conviene más, o en última resolverlo vía judicial cuando ya están cerca a pensionarse. Entonces lo primero que pretende un sistema de pilares es eliminar esa competencia que ha sido nefasta, como ya lo dije, y complementar los regímenes pensionales, de manera tal que todos los colombianos contribuiríamos al mismo sistema. Una parte de nuestro salario iría a Colpensiones y el resto a los fondos privados. ¿Qué parte? ¿Cómo sería la distribución? El presidente, digamos, desde que ha tomado posesión del cargo, él no ha dicho cuál será el centro de su reforma pensional, pero con base en lo que él decía en campaña, él decía que todos los colombianos que coticen hasta 4 salarios mínimos, pues deberán llevar su aporte a Colpensiones. Y quienes coticen por más de estos 4 salarios mínimos, pues la proporción del aporte a pensión de esos primeros 4 salarios mínimos iría a Colpensiones. Y después de eso, iría a los fondos privados. De esta manera, lo que busca el gobierno del presidente Petro, que es liberar caja del gobierno nacional. En los últimos años, el Estado, a través del Ministerio de Hacienda, tiene que recurrir en el pago de las pensiones de Colpensiones. En promedio, cada año, el presupuesto general de la Nación está asignando a Colpensiones 18 billones de pesos. Entonces, ¿qué pasa? Si implementamos un modelo de pilares, lo primero que va a pasar es que cambia el flujo de cotizaciones, porque el sistema está muy concentrado en el régimen de ahorro individuales de los fondos privados. 3 de cada 4 afiliados están en el fondo privado. Eso desfinancia el régimen de prima media que administra Colpensiones. Con la implementación de pilares se redistribuye ese flujo de aportes. Colpensiones tiene más caja para pagar sus pensiones, entonces ya el gobierno no tendría que inyectar esos 18 billones anuales, y de ahí pretende el presidente Petro poder financiar 500.000 pesos mensuales para 3 millones de adultos sin pensión, el auxilio económico que propuso ayer en Palacio. Y si no se va a usar el ahorro pensional para dar esta ayuda, ¿qué pasará con esos más de 300 billones de pesos? No, es que lo que decía la campaña del hoy presidente Petro en su momento era el stock, que son esos más de 300 billones que tú mencionas, no se van a tocar. Pues eso no es que, a ver, ¿qué es lo que pasa con eso? Hoy en día, sin reforma pensional, como están las cosas hoy, si yo estoy afiliado a un fondo privado de pensiones y me voy a trasladar a Colpensiones, lo puedo hacer, simplemente hago la doble asesoría y me cambio de régimen y mi ahorro se va conmigo, si estoy en el fondo privado, se va para Colpensiones. Hoy en día el 95% de los traslados que se hacen entre regímenes, es decir, de Colpensiones a privados y de fondos privados a Colpensiones, el 95% son desde un fondo privado a Colpensiones. O sea que ya la gente se está llevando su plata desde el fondo privado a Colpensiones. ¿Qué quiero decir con esto primero? Que aquí no hay ninguna expropiación ni confiscación como algunos han pretendido hacer querer ver en estos días o en estas horas desde que salió la propuesta. Porque según eso, pues todos los días el sistema se está expropiando porque todo el mundo se está llevando la plata, la mayoría de personas, cuando está en el fondo privado, a Colpensiones. Ahora bien, ¿qué pasa? El presidente no ha sido claro, entonces yo no quiero entrar como a especular mucho y prefiero ser prudente, pero si implementamos un modelo de pilares y supongamos, vamos a partir de un supuesto, se implementa el modelo de pilares tal cual lo propone el gobierno del presidente Petro y ese primer pilar que administraría Colpensiones
es el que integrarían las personas que ganen o coticen hasta 4 salarios mínimos, que hoy son 4 millones de pesos. Esas personas que hoy cotizan entre 1 y 4 salarios mínimos, que están en el fondo privado y que en virtud de la reforma de pilares se trasladarían a Colpensiones, evidentemente tendrían que llevarse su ahorro. Digamos, cómo están las cosas hoy. Ahora, depende cómo quede la reforma, porque lo que incluso nosotros que hemos propuesto, lo ideal es que el stock, el ahorro que hoy está acumulado, se quede quieto. ¿Para qué? Para evitar un impacto macroeconómico, porque hacer todo ese desahorro pues tiene un impacto macroeconómico muy fuerte. Y segundo, pues para evitar que la plata del ahorro se gaste en las pensiones actuales. Habría que esperar qué propone el presidente, a ver si él dice que el stock se quede quieto o que cada quien se lleve su ahorro a Colpensiones en el caso de la implementación del modelo de pilares. Es un tema complicado, pero yo en esto creo que lo prudente es esperar que el gobierno presente un texto, socialice una propuesta y entre todos podamos contribuir al mejor diseño de la propuesta de reforma pensional. Porque en algo sí es cierto, el stock o el ahorro que hoy tenemos en los fondos privados no se puede gastar. Siguiendo con el segundo libro de la Ley 100 de 1993, en el cual hace énfasis a la salud, y bajo los lineamientos de la seguridad social en Colombia, la salud se puede definir como todas las políticas y planeaciones generadas por el Estado para garantizar la salubridad individual y de la comunidad en sí. Esto con el objetivo de tener una vida más digna y de generar indicadores de bienestar de vida, de calidad de vida y de desarrollo del país. A continuación, el experto en salud de Seguros Sura nos lo explicará de una manera más detallada. Veamos. El sistema de salud colombiano tiene su origen en la Ley 100 de 1993. Esta es una ley que reforma pues, una cantidad de servicios sociales. La seguridad social pues, está conformada por pensiones, servicios laborales y salud. Salud pues un capítulo muy importante. El gran cambio que se da con la Ley 100 es determinante para la forma como los colombianos acceden a los servicios de salud. Hasta 1993 existía el Sistema Nacional de Salud, que era más bien una red donde se integraban los hospitales, las clínicas, los proveedores de servicios para que los colombianos tuvieran acceso a través de unas filas para poder acceder a esos servicios. El gran cambio que implica la Ley 100 es que se cambia la forma como se financia y lo que busca es que cada colombiano tenga, digamos, una bolsa de dinero que soporta sus servicios. Eso se llama una cápita. Es decir, hay un dinero asignado para cada persona en Colombia para poder acceder a los servicios de salud. El sistema de salud entonces tiene varios componentes. Tiene un ente rector, que es el gobierno, a través del Ministerio de Salud y Protección Social. Tiene la Superintendencia Nacional de Salud, en cabeza del superintendente. Pero tiene otros actores importantes, como son las IPS, que son instituciones prestadoras de servicios de salud, llámese hospitales y clínicas, digamos, avanzados de alta tecnología, o llámese hospitales, digamos, de segundo nivel, digamos, más básicos, o simplemente unidades de atención primaria, donde está el médico general, donde están los especialistas básicos, donde se atienden los pacientes para cosas que no son urgentes, donde se hace control de riesgo, es decir, donde se busca hipertensión, diabetes, enfermedades y donde esos pacientes se manejan. Llámese proveedores de medicamentos, todo eso son, digamos, IPS, donde se prestan servicios. Hay otro actor que es fundamental, que son las entidades promotoras de salud, las, digamos, famosas EPS. Las EPS son las aseguradoras, es decir, ellas reciben un dinero por cada usuario por mes para darle salud durante todo un mes, para garantizarle todos los servicios que ese usuario requiere durante un mes. Tiene que garantizar unos beneficios que se llama el Plan Obligatorio de Salud, que es el POS. Esos beneficios pues los contrata con una red de prestadores que son las IPS, donde están los médicos, las enfermeras, pues obviamente los médicos, las enfermeras, los prestadores, los profesionales de la salud son un elemento fundamental en el sistema de salud. Contrata sus servicios con ellos, el usuario accede a través de la EPS a su red de prestación para resolver sus necesidades, sus inquietudes en salud. La entidad promotora de salud tiene unas funciones muy importantes. Por ejemplo, es quien está de cara al usuario, es decir, es el agente que representa al usuario ante el sistema de salud. Cuando un colombiano requiere un servicio, el colombiano, ¿dónde va a pedir la cita? Pues va a la EPS. Entonces eso es muy importante, primero que todo es el agente que representa al usuario. Lo segundo que hace es que articula todos los servicios que requiere esa persona. Si alguien necesita una cirugía,
quien articula el cirujano, el hospital, el quirófano, la anestesia, la rehabilitación, la incapacidad, es esa EPS también. Entonces son funciones muy básicas que tiene que hacer un organismo que articule el gobierno, los recursos, los prestadores y que permita estar de cara al usuario para poder garantizar los servicios. Hay otras funciones también que son importantes, por ejemplo la gestión del riesgo en salud. ¿Quién es la entidad que está encargada de buscar los pacientes para garantizar que estén más sanos? Por eso se llaman entidades promotoras de salud. Buscan promover la salud para que la gente se mantenga más sanas. Es un proceso que ha sido, digamos, gradual, donde creo que todavía hay mucho que aprender, pero que su función principal es buscar, por ejemplo, los hipertensos y los diabéticos y tratarlos tempranamente para que esos hipertensos y diabéticos no se compliquen y no tengan, digamos, muchas enfermedades que más adelante van a ser mucho más costosas para los pacientes, para las familias, para las empresas, para el país. Considero muy importante explicar lo que mencionaba, que la EPS, la entidad promotora de salud, recibe un dinero cada mes por cada afiliado que tiene, que es alrededor de 56.000 pesos al 2015. ¿Cómo funciona eso? Porque mucha gente se dirá, yo cotizo mucho más a mi EPS, ¿cómo así que 56.000 pesos? Pues uno de los logros del sistema de salud colombiano es que es solidario, y esa solidaridad es muy importante, es decir, todo el mundo pone, algunos ponen más, pero todo el mundo recibe lo mismo. ¿Cómo funciona? Si yo me gano 1.000.000 de pesos, yo cotizo el 12.5%, pues realmente yo el 4% y mi empresa el 8,5%, es decir, 85.000 pesos que lo recauda el FOSIGA, y finalmente el FOSIGA le manda a la EPS una cápita que son 56.000 pesos por cada miembro del grupo familiar. Si yo tengo 8 hijos y una esposa, somos 10 en mi familia, me tiene que mandar 10 cápitas. Eso quiere decir me tiene que mandar 56.000 pesos por 10, 560.000 pesos. Queda faltando, si yo coticé 125.000, quedan faltando alrededor de 400.000 pesos, que se cubren con otra persona que, por ejemplo, se gana el mismo 1.000.000 de pesos, pero no tiene dependientes ni grupo familiar. Es decir, se cotiza 125.000, a la EPS le mandan 56.000 y sobran unos 80.000 pesos que ayudan a llenar el hueco el primero. Entonces un punto muy importante es que el sistema es solidario y eso es fundamental y eso no lo podemos perder en Colombia porque es un avance social importante. Para finalizar el tema de la salud, cabe recalcar que antes de la Ley 100 de 1993 el Estado tenía los recursos pero no tenía la infraestructura ni el tiempo para garantizar el derecho a la salud a la comunidad. Bajo esta Ley 100 de 1993 que permite privatizar la salud en el sentido de el Estado da los recursos, pero un privado es el que se encarga de generar la estructura y el tiempo para poder atender a la sociedad, es que se ve una mejoría en el país en el área de salud. Actualización de la reforma a la salud por la ministra Carolina Corcho. El programa habla de esta reforma estructural que implica la eliminación de la intermediación financiera y administrativa, que no ni siquiera hay que hacerla, ya es una realidad. La inviabilidad de las EPS está objetivada. Solo 5 cumplen. Como decía yo, no es que las vaya, es que tenemos que resolver qué va a pasar con eso. Y usted tiene 2 opciones. O usted dice, voy a dejar 73 billones de pesos, que es el presupuesto de salud entre lo contributivo y lo subsidiado, en manos de unas instituciones que no cumplen indicadores, y me hago el bobo, y digo que muy bien, que chévere, o asumo una reforma. Y le planteo al país un diseño institucional distinto. Tenemos un fondo ADRES, ese fondo puede descentralizarse, pagarle a las clínicas y hospitales que se organicen en redes integrales e integradas de servicios, con un operador farmacéutico, con un sistema de auditoría fuerte y un pagador. ¿Y cómo se financia el sistema? Igual como se financia hoy. Punto. ¿Qué es lo difícil de entender de eso? Y obviamente territorializamos la salud. Esas redes integrales, ¿cómo es la puerta de entrada al sistema? A través de un centro de atención primaria en salud. El ciudadano está inscrito, no necesita afiliarse, porque es un derecho fundamental. Además, la afiliación es un mecanismo de barrera de acceso, de eso no depende la cotización. Usted tiene que cotizar, si no, no le pagan su contrato de prestación de servicio, igual paga. Y usted paga impuestos. ¿La afiliación para qué es? Pues para que le niegue una barrera de acceso. Como la salud es un derecho fundamental, usted lo que tiene que hacer es registrar al sistema en un centro de atención primaria en salud cercano y lo atiende un médico. Ese centro de atención tiene una red de segundo nivel, de tercer nivel, como en el mundo entero. Si necesita un ginecólogo, mandaban del ginecólogo. Una UCI en la propia red. ¿Quién paga? El que paga hoy, solo que paga directamente previo a un sistema de auditoría. ¿Cómo hago para que no se me dispare el gasto médico? Hago regulación tarifaria,
pongo unas juntas, lo dice la ley estatutaria, pongo una junta de profesionales de la salud de autorregulación semanal para que el médico que de pronto esté aliado con la industria farmacéutica, el otro médico le dice no se puede, y eso es parte de la auditoría. La IPS debe demostrar que citó esa junta médica de autorregulación cada 8 días y con un sistema de información donde podamos medir el gasto público. Aquí les hice un resumen de una reforma a la salud en 3 minutos. Continuando con nuestro tercer libro o componente de la seguridad social, es momento de hablar de los riesgos laborales. El sistema de riesgos laborales está regido por la Ley 1295 de 1994, la Ley 776 del 2002 y, por supuesto, la Ley 100 de 1993, que es la que rige y regula el sistema de seguridad social en Colombia. Para profundizar en este tema, hablamos con el doctor Iván Zuluaga, gerente general de ARL Sura. Doctor, ¿nos podría explicar en qué consiste el sistema de seguridad social en Colombia, más específicamente el sistema de riesgos laborales? La seguridad social en Colombia tiene 3 sistemas: salud EPS, pensiones AFPs y riesgos laborales, las ARLs. Vamos a hablar en este momento del sistema general de riesgos laborales. Entonces comencemos. ¿Qué son los riesgos laborales? Los riesgos laborales es cualquier situación a la que estamos expuestos mientras trabajamos. Quiere decir que en el día a día cuando estamos trabajando podemos sufrir un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Y las dos son diferentes. Entonces, ¿qué es un accidente de trabajo? Es un suceso repentino que no lo esperamos, donde estamos trabajando y algo nos pasa. Por ejemplo, estamos caminando y nos tropezamos, o nos paramos en algo, o como trabajamos con las manos, nos pasa algo, nos cortamos, nos machucamos. Una enfermedad laboral es diferente. Esa es cuando estamos expuestos a un factor de riesgo por mucho tiempo. Entonces imaginémonos que estamos en una planta y hay ruido. El estar expuestos a ruido, pues no en el mismo instante quedamos sordos o perdemos la audición, sino que con el tiempo acumulativo lo vamos perdiendo. Y esa es la gran diferencia. El accidente de trabajo es repentino, como les contaba, la enfermedad laboral toma mucho más tiempo. Ahora, doctor, ¿nos podría explicar qué sucede cuando sufrimos uno de estos accidentes? Entonces es importante que si en algún momento sufrimos un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, lo reportemos y se lo hacemos pues a nuestro supervisor o a nuestro jefe y él es el encargado de reportarlo a las administradoras de riesgos laborales. Las ARLs, administradoras de riesgos laborales, son entidades públicas o privadas que se encargan de asegurar a los trabajadores. Miren que hablamos la palabra asegurar. Por eso las ARLs deben ser compañías de seguros de vida. Y hay veces no caemos en cuenta, pero cuando estamos afiliados a una ARL, lo que contamos es con un seguro. Y en todo esto, ¿cuáles son las responsabilidades del empleador? Los empleadores deben de tener sistemas al interior de sus empresas para evitar que esto ocurra, que es lo que comúnmente se conoce como sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Pero otra responsabilidad muy importante es afiliar a sus trabajadores a una administradora de riesgos laborales. Miren que ahí estamos mirando que quien toma la decisión es el empleador, pero es el empleador escoge. Y al escoger es quien paga. Esta es una diferencia con los otros sistemas. En salud y pensiones, los trabajadores escogen a qué fondo de pensiones o a qué EPS quieren estar y también aportan. En riesgos laborales, el aporte todo lo hace el patrón. ¿Y cómo se hace ese aporte? Se paga por diferentes clases de riesgos, desde la clase de riesgo 1 hasta la 5. La 1 es la más bajita. Digamos que son oficinas, este tipo de cosas. Riesgo 5 son los trabajadores que están, por ejemplo, en construcción, en minería. Y lo que hace el empleador es que afilia, como les contaba, y empieza a pagar. Se paga, digamos, un único pago. No necesariamente, porque hay empresas que tienen un solo lugar y pagan de acuerdo a la actividad económica, pero hay otras empresas que tienen diferentes centros de trabajo. Entonces, en uno puede estar la producción o la planta y en otro pueden estar las oficinas. Entonces los trabajadores están expuestos a diferentes riesgos, unos por ejemplo de oficina y otros de planta, y así se pagaría el número de trabajadores que están en oficina en la clase de riesgo que es la oficina y el número de trabajadores que están en la planta en la clase de riesgo que es la planta. Y entonces, doctor, ¿cuál vendría siendo la responsabilidad de la ARL? Primero se encargan de todo este tema que llamamos técnicamente la transferencia del riesgo, es estar seguros que el empleador trajo todos los trabajadores y todos están asegurados. Pero eso es importante, que cuando estamos en una ARL, saber que sí estamos asegurados.
porque una empresa puede tener 100 trabajadores. Lo importante es que esos 100 trabajadores estén asegurados. Entonces nos encargamos de esa parte y obviamente los pagos y el recaudo. Luego, tengo un tema muy importante que es la prevención de los riesgos. Es trabajar en conjunto con el empresario y con todos los trabajadores para evitar que ocurran accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Es propender por el cuidado de la vida, que las personas no sufran nada, porque cuando ocurre un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, no solamente quien tiene ese evento sufre, también toda su familia y todos sus allegados. Ese es un punto muy importante. Pero en ocasiones ocurren accidentes de trabajo, enfermedades laborales, y llega otra responsabilidad, es dar toda la atención en salud, es prestar toda la atención para que esa persona que se accidentó regrese nuevamente al trabajo y regrese nuevamente también a estar con su familia. Durante ese periodo, pues la persona estuvo incapacitada, hay inclusive accidentes más graves que le pueden dejar inválido, y entonces también lo que hacemos nosotros es pagar esa incapacidad o ya dar una pensión de invalidez. Y si ocurre pues el evento peor, que es la muerte, ella también darle la pensión a los sobrevivientes. Entonces cuando miramos este punto, es muy importante saber, en ese que miramos, si estoy afiliado y si están pagando por lo que es. Porque el tema de prevención pues es independiente al salario, el tema de salud también, pero las prestaciones económicas se liquidan con el salario que nos reportan. Entonces es muy importante tener la seguridad de estar afiliado y en las condiciones que son. En resumen, entonces, la ARL se encarga de la afiliación y el recaudo, del tema de prevención de riesgos, todo el tema de salud asistencial y el pago de las prestaciones económicas. Entonces cuando miramos y estamos trabajando, la función de la ARL es muy importante porque le da tranquilidad al empresario, le da bienestar a los trabajadores y sus familias y finalmente también apoya la productividad y competitividad del país. Y por último hablamos con una experta en el tema, la doctora Natalia Jaimes. Esto fue lo que nos dijo. Que dentro del sistema de protección social existen 3 subsistemas. El primero es el subsistema en salud, el segundo el subsistema en pensiones y el último y el más importante el subsistema en riesgos laborales. Y lo menciono como más importante porque es el que abordamos en esta temática para que ustedes sepan que es el que tiene que ver con el contenido de la pregunta que estamos desarrollando. La afiliación en riesgos laborales es aquella en la que toda empresa se ve obligada a afiliarse para que sus trabajadores dependientes tengan la protección contra todo riesgo o enfermedad laboral. Es decir, aquella contingencia que se pueda evidenciar por la actividad que ejecuta dentro de su trabajo, las aseguradoras en riesgos laborales se ven en la obligación de proteger a ese trabajador para cubrir todo lo que tenga que ver con su asistencia médica y económica durante la vigencia de su contrato y, ¿por qué no?, cuando ha finalizado su contrato, lleguen además a cubrirse aquellas situaciones como asistencias económicas frente a lo que pudiera ser una pensión de invalidez o alguna indemnización si hay lugar a esa situación que se llegue a presentar. Así que como podemos abordar frente a esta respuesta, la afiliación en riesgos laborales no es más que aquella que se necesita para que durante la vigencia de ese contrato laboral o mediante la prestación de servicios, como lo pueden ser los trabajadores independientes, tengan la oportunidad de que se cubra el riesgo de la labor prestada ante una enfermedad que se pueda adquirir, un accidente que se pueda enfrentar, bien sea porque la actividad desarrollada lo propició, un mal manejo en la máquina de la labor a desarrollar, el trabajo en alturas, lo que puede hacer el subir o bajar algún escalón o simplemente una postura en el lugar de trabajo. Entonces, todo esto se encargan las aseguradoras de riesgos laborales a fin de que el trabajador al final de su actividad laboral, durante la ejecución de su contrato o, quien quita, cuando ya ha salido de la vigencia de esa labor, pues tenga como que la aseguradora en riesgos laborales cubrirle toda esa contingencia porque se desarrolló durante ese contrato la enfermedad, si fue en ese caso una enfermedad adquirida, porque fue en esa ejecución de la actividad o porque el accidente lo propició ese ejercicio laboral. La Ley 76 del 2002 les permite abordar temas de lo que tenga que ver con incapacidades, por ejemplo,
lo que tenga que ver con la ley 1562 del 2012 también les ampliará el tema de afiliaciones en riesgos laborales y pueden complementar con lo que se ha compilado en el decreto 1072 del 2015, el decreto único reglamentario del sector del trabajo. Allí se encuentran contenidas normativas de lo que tiene que ver con riesgos laborales, no solamente para trabajadores dependientes, sino también para independientes, para lo que tiene que ver con estudiantes frente al contrato de aprendizaje, lo que refiere el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que va de la mano con las aseguradoras en riesgos laborales. Y bueno, para complementar la pregunta frente a cuáles son las clases de riesgo frente a las que se enfrentan en la afiliación en riesgos laborales, pues tengo por mencionarles que existen 5 clases de riesgos, que son riesgo mínimo, riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto y riesgo máximo. Entonces, frente a esas clases de riesgo, señores, dependiendo de la actividad comercial que tenga la empresa, ya sea un tipo de actividad comercial o diferentes actividades comerciales, porque recordemos que las empresas también pueden subdividirse en algunos centros y que cada centro puede manejar diferentes riesgos o diferentes actividades comerciales. Dependiendo de esa actividad que se desarrolle, se va a clasificar el riesgo que la empresa se le determine, ¿no? Así que una empresa puede manejar diferentes riesgos en sí o diferentes clases de riesgos para afiliar y por lo tanto pueden llegar a ser desde el bajo hasta el alto o al máximo en sí. Así que pueden ser clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 y clase 5. Esas tarifas van desde el 0.522% hasta el 6.96%. ¿De qué? Del ingreso base de cotización de lo que perciba el trabajador. Así que ya lo saben, con esto pueden conocer de fondo lo que serían las normas ya mencionadas y también lo que se establece dentro del artículo 26 de lo que sería el decreto del 1295 de 1994, que se encuentra también regulado las actividades del mismo decreto 1607 del 2012. Allí encuentran una tabla, la misma de las actividades que se desarrollan en los centros o en las empresas, las actividades comerciales que les mencioné ahorita. Allí encuentran una tabla de una gaceta donde van a poder determinar cuál es la clase de riesgo que se puede enfrentar su empresa. Por ejemplo, la explotación minera, o las actividades, por ejemplo, agrícolas, y allí saber cuál es esa clase de riesgo para que sepan cómo se van a enfrentar a esa afiliación al momento de poderse registrar frente a las aseguradoras. Para finalizar, hablaremos sobre el cuarto libro de la Ley 100 de 1993, el cual hace énfasis en los servicios sociales complementarios. Este libro cuarto establece un programa de auxilios para los ancianos indigentes de medio salario mínimo legal mensual vigente, el cual solamente se expedirá si se cumple con los siguientes requisitos. Los requisitos necesarios para poder entrar dentro de este programa de auxilios son los siguientes. El primero es ser colombiano. El segundo es haber llegado a una edad de los 65 años o más. El tercero es residir durante los últimos 10 años en territorio nacional. El cuarto es carecer de rentas o de ingresos suficientes para su subsistencia o encontrarse en condiciones de extrema pobreza o indigencia. Y el quinto es residir en una institución sin ánimo de lucro para atención de ancianos indigentes, limitados físicos o mentales y que no dependan económicamente de otra persona. Cuando se trate de ancianos indígenas que residan en sus propias comunidades, la edad que se exige es de los 50 años o más. Esta misma edad se aplicará para personas dementes o minusválidos. Según las entidades territoriales que establezcan este beneficio con cargo a sus propios recursos, podrán modificar los requisitos anteriormente mencionados. Como hemos visto, la seguridad social es un tema muy importante para todos los trabajadores, ya que en ella se contemplan todos los derechos que un trabajador posee en temas de salud, pensión, riesgos laborales profesionales y servicios sociales complementarios. Por lo cual, a continuación escucharemos diferentes puntos de vista de la ciudadanía frente a la seguridad social, donde conoceremos todas sus opiniones y conocimientos sobre este tema. Veamos. ¿Qué es seguridad social? Seguridad social es un conjunto de entidades que se encargan de nuestra salud, pensión, riesgos laborales y
subsidio familiar. Buenas noches, amigo. Qué pena molestarte. ¿Te puedo hacer una pregunta académica? Claro. Mira, estamos haciendo un congreso que se basa en la seguridad social. Entonces te quiero preguntar, ¿qué es seguridad social en Colombia? ¿Qué entiendes por eso? Pues seguridad social entiendo que es el conjunto tanto de empresas privadas como públicas que velan por la salud, la pensión y la caja de compensación de los trabajadores. Te quiero hacer otra pregunta. ¿Cómo consideras que está la seguridad social en Colombia enfocada en la pensión? Bueno, el tema de la pensión en Colombia es un tema complejo porque es tan así que ya las personas ya optan por o montar un negocio o comprar finca raíz o no sé, buscar algún otro medio para poderse pensionar sin necesidad de cotizar, porque la edad es súper larga y la compensación que se le da a la persona cuando ya tiene la edad para pensión es muy corta como para poder subsistir cómodamente. Listo, muchísimas gracias. Con gusto. Laborales, pues los que le ayudan a uno en el lugar de trabajo. Donde tengo entendido, los riesgos laborales son las que se adquieren en las empresas, ¿no? O sea, puede ser un mal de columna, puede ser la persona que aspire un polvo como el carbón, que también se le afecta a los pulmones. Son las generadas por las labores que se generan dentro del contrato que tenga con alguna empresa o entidad. Es lo que está expuesto el trabajador por ocasión de su trabajo a que su salud física o mental se deteriore. Entidades encargadas de velar por el digamos, que se elabore el lugar de trabajo de la persona pues sea el adecuado. Son las empresas que se encargan de vigilar, digamos, a las empresas o a los trabajadores de las empresas para que no, digamos, se cuiden, no sé, y no sufran accidentes o arriesguen la salud laboral. El administrador de riesgos laborales es el que se encarga de clasificar los riesgos laborales dentro de una empresa o dentro de una, pues, para saber los empleados cómo se les va a prestar el servicio de salud, el seguro de salud a los empleados, para irlos clasificando. Pues una secretaria no va a tener los mismos riesgos de salud que, por ejemplo, un obrero que trabaja en una obra. ARL es los que se encargan de nuestros riesgos laborales, cualquier accidente que podamos sufrir a nivel laboral. ¿Cuánto invertiría lo necesario y que esté dentro de mi alcance presupuestal? Yo creo que un seguro siempre es importante tener. Hombre, para asegurar nuestra vida y nuestra integridad, yo creo que el presupuesto, en el caso mío, si encontrara uno una entidad que lo afiliara contra todo riesgo, no habría un límite del presupuesto o del monto que estaría uno dispuesto a invertir, porque es una inversión, ¿no? ¿Qué entiendes sobre la seguridad social en Colombia? Buenas tardes. La seguridad social es la estabilidad que el Estado le proporciona a las personas para que tengan un sistema de salud y garantías. Eso entiendo. Muchísimas gracias por tu respuesta. Toda la población en general, unas personas que somos contribuyentes, que somos los que somos dependientes, y otras personas que son subsidiadas, que básicamente lo que aportamos nosotros y lo que aporta el gobierno se da para algunas personas de escasos recursos. Digamos, el régimen que está dispuesto para proteger a las personas en sus servicios básicos de salud y prestaciones sociales. La sociedad, por ejemplo, el bienestar de las personas. Protección social, entiendo que, como su nombre lo dice, que las personas tienen acceso a ciertos beneficios, pero si están vinculados o adscritos a esa protección social. Protección, seguridad social, pues desde la sociedad, ¿no? Pues será un tipo de pensión, un seguro, más o menos. Sistema de seguridad social lo entiendo como ese sistema, valga la redundancia, de opciones que tienen los trabajadores para garantizar una vida o un futuro estable. Digamos que seguridad social como la que uno tiene en el trabajo, algo así, como EPS, pensiones, cesantías. El sistema de seguridad social son salud, lo del ARL, la pensión. Son esos tres. Pues lo que conozco es todo el tema que cubre todo el tema de salud, pensión, ARL, y las personas estamos activamente elaborando. Tenemos acceso a esos servicios y los que no por medio de
de sistemas no contributivos, algo así sea el tema. Buenas noches, hoy nos encontramos con la señora Sandra. Ella nos va a colaborar con unas preguntas. Buenas noches. Te queremos preguntar sobre seguridad social. ¿Qué entiendes o sabes sobre la seguridad social en Colombia? La verdad, la seguridad social en Colombia es un negocio, tanto como la salud como la pensión. Digamos, en el caso de la salud, la gente para una consulta, para medicamentos, la verdad es mucho tiempo, cualquier cosa que la gente para obtener los servicios es muy demorada. Muchísimas gracias por tu respuesta. Estamos el día de hoy con el señor Gilberto, el cual nos va a colaborar para una consulta académica. Te vamos a preguntar sobre la seguridad social. Entonces, ¿qué entiendes sobre seguridad social en Colombia? Ok, yo entiendo que es un sistema que abriga o acoge a todos las personas que trabajan en diferentes empresas, en donde les garantizan salud, pensión y ARL, y esto les permite pues obviamente tener buenas condiciones en el trabajo, asegurar claramente su salud y su bienestar en diferentes contextos, y pues básicamente es una normativa y es una ley y un derecho de todos los trabajadores pues para que tengan condiciones dignas de trabajo. Espero esta presentación haya sido de su agrado. Gracias por la atención prestada y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.